¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar en la clase del día de hoy lo que corresponde a los inicios de la civilización en el Oriente Lejano, el Lejano Oriente, ¿no? Lo que va a ser China e India. Vamos a trabajar estas dos civilizaciones y ya estamos terminando, ¿no? Poco a poco estamos llegando a las últimas semanas. Estamos en la 9 y estamos a quincena de noviembre. Y ahí viene, quiero tratar de hacer, ya les dije, todo lo que es Grecia. No se relajen, es los últimos pasos del último año, ¿no? Yo sé que ha sido un año complicado, pero no hay que relajarnos. Intento ponerle videitos, ¿no? De algo alegre para tratar de captar su atención, ¿no? Recuerden que estas cosas nos sirven, ya saben, ya les he comentado qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya saben para qué los estoy preparando, ¿no? Les he explicado más, ¿no? Entonces ya depende de ustedes, es su decisión, ustedes son libres. Vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque estamos con nuestras familias. Y le vamos a pedir lo mismo. Le vamos a pedir que nos cuide, que cuide a nuestras familias, a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, quiero que empecemos viendo un video sobre la antigua China. De ahí vemos el tema de China y después el tema de India, ¿no? China es enorme. Solo basta con observar un mapa para darse cuenta de la inmensa extensión territorial que abarca. Uy, pero si es casi medio continente. Es cierto, realmente es grande. Ni se imaginan la cantidad de climas y paisajes que atraviesan a todo este territorio. China es un mundo en sí mismo, con tupidas selvas, desiertos abrumadores, montañas infranqueables, llanuras fértiles, densos pantanos y planicies congeladas. Los chinos observaron que el mundo estaba compuesto por cosas muy diferentes y cada cosa tenía su opuesto. Así fueron descubriendo que la naturaleza tenía un equilibrio, una armonía entre fuerzas diferentes y opuestas. Entonces, si en algún lado hacía frío, era porque en otro estaba haciendo calor. Si existía la tierra, era porque también existía el aire. Si el sol alumbraba durante el día, era la luna la que reinaba sobre la noche. Si había varones, pues debía haber mujeres. Estas observaciones sobre la naturaleza que los rodeaba fueron la base de la famosa tradición o sabiduría china, con la que construyeron una gran civilización que ha perdurado por miles y miles de años. La formación del imperio. Trazando una línea justo por el centro de China, vemos al río Amarillo. Ahí comenzaron a desarrollarse los primeros pueblos que antecedieron a esta gran civilización. ¿Saben cuándo? ¡Uf! Como 5.000 años antes de Cristo. Alrededor de 1.500 años antes de Cristo, todos estos pueblos fueron dominados por unos temidos gobernantes llamados los Shang. Ellos eran todos descendientes de la misma familia, y por ello se les adjudicó el título de dinastía. Luego de los Shang, otra dinastía tomó el control de este territorio. Estos fueron los Zhou, que gobernaron hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de ¡todos contra todos! Esta fue llamada la época de los reinos combatientes, que duró hasta el 221 a.C., cuando una nueva dinastía de gobernantes guerreros logró unificar el país y establecieron el imperio que le dio a China su nombre, los Qin. Qin Shi Huang se proclamó emperador, el primero de toda la historia de China. Era considerado hijo del cielo. Nadie podía discutirle nada y su poder era considerado mágico. El señor de los hombres no podía jugar, no cantaba ni reía. Debía sostenerse siempre de pie y sus movimientos eran muy lentos. Qin Shi Huang fue el gran organizador del imperio. Él impuso las leyes, construyó un sistema de carreteras y canales para facilitar el comercio y creó un sistema unificado de dinero, calendario y escritura. Todo debía estar reglamentado. Qin Shi Huang era un verdadero meticuloso del orden.
Pero entonces sucedió que el pueblo empezó a enojarse cada vez más. Y en representación de todos, 460 sabios se opusieron a las medidas del emperador. Y Qin Shi Huang no vaciló y los mandó a matar. Luego, todos los libros de los sabios de China fueron quemados en grandes hogueras. Esto es lo que llamamos gobernar con mano dura. Uf. La Gran Muralla. Qin Shi Huang, el primer emperador chino, quería defenderse de los posibles ataques de los bárbaros del norte. Así que en el siglo III a.C. decidió comenzar a construir un gran muro para que ningún ejército enemigo pudiera atravesar las fronteras del imperio. Este muro fue la Gran Muralla China. La construcción de la muralla fue realizada en varias etapas y a lo largo de más de 2000 años. ¿Y saben qué? Fue hecha completamente a mano. Se trata de un muro de 9 metros de alto que llegó a medir 7.300 kilómetros de largo, tanto como la extensión de toda América del Sur. Este muro serpentea por valles, montañas y desiertos, uniendo más de 25.000 torres de guardia. Construir esta muralla fue un esfuerzo sobrehumano. Para ello, el emperador reunió a miles de hombres que trabajaron como esclavos bajo una disciplina militar. Muchos de ellos fueron muriendo de agotamiento y sus cuerpos eran enterrados dentro de los muros en construcción. Así fue como la Gran Muralla se convirtió en el cementerio más largo del mundo. La muralla sirvió como defensa, pero también ayudó a la unificación del imperio, ya que por encima de ella se extendía una ruta por la que era posible viajar de una punta a la otra del imperio. Así, muchas caravanas de comerciantes podían transitar y vender sus mercancías sin temor a ser emboscados por bandidos ni ladrones. Transitar por estos lugares ahora es tranquilo. Un emperador como Qin Shi Huang tenía que tener un final de película, y como para ellos la vida después de la muerte era muy importante, Qin Shi Huang se hizo construir una tumba en la que puso un ejército de 8.000 estatuas de guerreros de terracota. Pero hay algo más. Lo genial del ejército de guerreros de terracota era que no eran copias del mismo molde, sino el fiel reflejo de los seres humanos que en vida habían acompañado al emperador. ¡Ah! Me olvidaba. Si alguien osaba entrar en la tumba para perturbar el dulce sueño del emperador, había unas ballestas automáticas para resolver el problema. El maestro Kong. En el 551 a.C., mientras China estaba en plena época de los reinos combatientes, nació un hombre muy especial, que con el pasar de los años se transformó en un gran sabio y que con sus enseñanzas logró una doctrina que caracterizó a los chinos por más de 1500 años. Ese hombre fue Confucio, que nació en una familia pobre, aunque esto no le impidió trabajar y estudiar muy duro hasta convertirse en ministro de uno de los reyes que combatían por el poder. Pero un día, cansado de tanta violencia, traición y mentira, Confucio abandonó su cargo de ministro y se dedicó a caminar entre un reino y otro, con el fin de compartir la sabiduría. Los libros de Confucio predican 8 actitudes elementales: el respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados. Estas 8 virtudes son las que debía seguir un hombre para ser bueno y recto. Tuvieron que pasar unos 350 años para que la sabiduría de Confucio fuera popular en China, y fue de la mano de una dinastía llamada los Han. Para ese entonces Confucio ya se había transformado en una figura legendaria. Sus seguidores le decían el maestro Kong, y sus enseñanzas servían de guía espiritual y eran practicadas como una religión. Pero el confucianismo, no era la única religión de la antigua China. También estaban el taoísmo y el budismo. Cada hombre tenía derecho a elegir libremente su propia religión. Las tres se basaban en la búsqueda de una armonía interior, que está en directa relación con la armonía de la naturaleza. El ser y el universo.
Si el universo es el producto del equilibrio entre fuerzas que se oponen, y si el hombre, para estar bien y ser mejor, tiene que estar en armonía con ese universo, entonces cualquier dolor o enfermedad que se manifieste en el cuerpo es producida por un desequilibrio entre el ser y el universo. La medicina tradicional china es la ciencia que busca regresar al hombre a ese estado de equilibrio y armonía con la naturaleza. Para los chinos, el cuerpo era como un universo en miniatura. Cada parte del cuerpo correspondía a un elemento del mundo. Por ejemplo, la cabeza era el cielo y los pies la tierra. Los brazos y las piernas eran las 4 estaciones. La respiración era el viento y la sangre la lluvia. Para estar sano, todas estas fuerzas debían combinarse en armonía. Para ello, los médicos usualmente recurrían a extractos de hierbas, frutas, granos o minerales, pero muchas veces preferían la acupuntura. Ellos creían que clavando estas finas agujas en la piel, captarían las fuerzas cósmicas y la transmitirían a través de ellas al paciente, ayudando así a reorientar la energía dentro del cuerpo. Como la armonía con la naturaleza era crucial para el bienestar, ellos proyectaban en el diseño de los jardines la construcción de un microcosmos ideal. El arte de construir jardines era el delicado encanto de combinar plantas, flores, agua y animales para la conjunción de la armonía entre el hombre y la naturaleza. La escritura. A, B, C, D. Cada letra de nuestro abecedario corresponde a un sonido. La combinación de sonidos determina un objeto. Por ejemplo, si yo digo pájaro, ahora, ¿en qué se parece esto con esto? Bueno, en nada, ¿cierto? Los chinos plantearon su escritura de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Si un pájaro es esto, entonces, ¿para qué escribir la palabra pájaro si es posible dibujarlo trazando un par de simples líneas? Este tipo de escritura fue llamada pictogramas. Los pictogramas no representan sonidos, sino al objeto mismo. Por ejemplo, esto sería un árbol, esto es sol, esto la luna, y esto es un caballo. Los pictogramas eran utilizados en China desde 1500 años antes de Cristo. Con el correr de los siglos, estos signos fueron evolucionando y dejaron de parecerse tanto a los objetos que representaban, permitiendo representar también pensamientos e ideas. Así fue como se transformaron en ideogramas. ¡Claro! Ahora también podían representar ideas. En la actualidad, la escritura china tiene más de 20.000 ideogramas. ¡Uf! ¿Cuántas ideas que tienen estos chinos? ¿Han notado que cada ideograma es bellísimo? Es que la escritura china era un arte, quizás tan importante como los cuadros que pintaban los artistas. Tanto el escritor como el pintor buscaban lo mismo. A través del trazado de líneas sobre el papel de arroz, procuraban captar la esencia o el espíritu mismo de las cosas. Los inventos. Disculpe, ¿me podría indicar si falta mucho para el Polo Norte? No, el Polo Norte ya pasó hace rato. Pero si no fuera por los chinos que inventaron la brújula, esto hubiera pasado muchas veces. La primera referencia a un buscador de direcciones está en un libro chino editado hacia el año 1040. En él se describe una aguja imantada sobre un trozo de bambú que flotaba en un recipiente con agua. Es que los metales que adquieren la propiedad de los imanes siempre apuntan hacia el norte. Los chinos inventaron el papel. Y como si fuera poco, también inventaron un sistema para imprimir tinta sobre él. O sea, la primera imprenta. Los chinos fueron realmente muy ingeniosos e inventaron muchísimas herramientas y elementos técnicos y científicos. Por ejemplo, inventaron la pólvora. Esta sustancia compuesta por una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal fue utilizada en un principio para fabricar bellísimos fuegos artificiales. Ellos creían que así ahuyentarían a los espíritus de la noche. Pero quizá el descubrimiento que más sorprendió al mundo lo hicieron los gusanos. Nadie sabe cómo, pero hace más de 5.000 años los chinos descubrieron que cada uno de nosotros
justo antes de convertirnos en mariposa, hacíamos un capucho con un único y delgadísimo hilo rocado que llegaba a medir casi 1 kilómetro de largo y que pesaba menos de 1 gramo. Muchas gracias, señor gusano. Este era el hilo de la seda, que era desenroscado pacientemente por las mujeres chinas y con él elaboraban una tela liviana, suave y muy delicada. Tan especiales eran las prendas hechas con seda que a ellas se les adjudicaba un valor mágico. Durante siglos, los chinos mantuvieron el secreto acerca de la fabricación de esta enigmática tela. Esto les permitió hacerse muy famosos y esa fama dio vueltas por todo el mundo. La ruta de la seda. Bien, hasta ahí es lo importante para conocer lo que corresponde a la civilización china de este año. Pero el año que viene deberíamos ver cómo era la China en la Edad Media. El video está bueno porque nos permite ver un montón de cosas que por tiempo no vamos a poder ver en este año, ¿no? Pero quiero que veamos las principales cosas de los chinos, de la civilización china y cómo se va a organizar, ¿no? Su espacio, su evolución, organización social y arte y filosofía. Justamente los temas que estaban en el video que vimos, ¿no? La civilización china fue una de las más importantes del Oriente Lejano. Por su impresionante legado cultural y científico, se ha ganado un lugar privilegiado en la historia del mundo, ¿no? China siempre fue un imperio, ¿no? Ahora es cierto que durante el siglo XIX estuvo invadida por portugueses, ingleses, americanos, pero la mayor parte del tiempo de su historia, China ha sido un imperio. China es una de las civilizaciones más antiguas en la historia de la humanidad, ¿no? Ya lo habíamos conversado en una clase anterior, habíamos visto China, India, Mesopotamia, Grecia, Egipto, mayas y los incas como las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. ¿Cómo era el espacio chino? Para poder entenderlo vamos a hacer, todas son civilizaciones fluviales. ¿Qué significa? Que nacen a partir de ríos. El Indo, el Ganges en la India, Tigris y Éufrates en la Mesopotamia, el Nilo para los egipcios, ¿no? Son civilizaciones que vamos a denominar fluviales. China no es la excepción, ¿no? Porque va a ser dos, el Yangtze y Huanghe, el amarillo y el azul. Las primeras aldeas y ciudades chinas nacieron en los deltas de los ríos amarillo Huanghe y el azul, Yangtze, ¿no? Aquí está el Huanghe, estos son los ríos de Huanghe, el río azul, acá lo ven, y el río amarillo está aquí, ¿lo ven? Estos ríos que recorren China, perdón, de oeste a este, es decir, en esta dirección, ¿no? De oeste a este, hacia el mar de China, hacia el Océano Pacífico, se va a dirigir ellos. Fueron las vías de comunicación, fuente de riqueza natural y la cuna de esta civilización. Ambos ríos, ¿no? El río Huanghe y el río Yangtze van a ser la fuente de la donde van a ser la civilización china. La cultura china tuvo un desarrollo autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que va a ser en sí mismo, igual que la India, igual que Egipto, igual que Grecia, ¿no? Entonces tienen civilizaciones independientes, autónomos, igual que nosotros, los incas. ¿Debido a qué? Al aislamiento en el que se encontraba el territorio por las enormes distancias, las montañas y los desiertos. Al igual que otras grandes civilizaciones, su desarrollo se va a basar en la agricultura. ¿Qué tipo de agricultura? La de cereales, ¿no? Vamos a encontrar a dos, el arroz y el mijo, que justamente estos cereales necesitan mucha agua. Por eso se va a basar en estos ríos. Necesitaban los ríos para el cultivo de estos cereales. Ya lo vimos como el inicio de la civilización, ¿no? La agricultura en el Neolítico como el inicio de la civilización. Otra de las principales actividades económicas va a ser la crianza de los cerdos. ¿Cómo va a ser la evolución histórica de China? China va a tener distintas dinastías. Vamos a verlo, 2 etapas, y en cada una de las 2 etapas, 4 dinastías. Vimos en el video la dinastía Shang, como la dinastía primera, la dinastía Zhou, como la segunda, y la dinastía Qin,
como la que va a dar el origen al nombre de China. Después va a venir los Han, ¿no? Que esto ya es, está en el límite entre los que es primero y segundo de secundaria. De vienen los Ming, esto lo vamos a ver el año pasado. Junto con los Han lo vamos a estudiar en profundidad. Pero en este año, igual, las cuatro son importantes, ¿ah? La primera va a ser los Shan, ¿no? Los Shan va a lograr organizar los distintos pueblos y aldeas en un verdadero reino, ¿no? Entonces es la primera dinastía que logra unificar los pueblos para convertirse en un reino. El rey tenía un carácter divino, que todos se adjuntaban este carácter divino, ¿no? Al inicio de las civilizaciones, y era asistido por una nobleza con la que compartía el poder. Los nobles poseían tierras que eran trabajadas por campesinos, quienes a cambio recibían parte de ellas. De los Shan van a venir los Shu. ¿Quiénes eran los Shu? Tuvo un reinado que dividió Shu occidental, fuerte centralizado, y los Shu orientales, cuyo poder era el símbolo frente a múltiples reinos independientes. Durante esta dinastía van a vivir Confucio y Lao Tse. Y hemos visto quiénes son Confucio y Lao Tse, ¿no? Confucio, el que va a ser el primer exponente de lo que va a ser una de las principales religiones de China, el confucianismo. Habíamos visto su vida, cómo estaba marcada a partir de la pobreza y cómo va a idear, va a ser, ¿no? Mejor dicho, un ideario de vida. Igual que Lao Tse. Lao Tse es otro de los filósofos de la cultura china y va a ser el otro gran exponente de la religión para los chinos. Faltaría acá uno que se llama Buda, pero Buda lo vamos a ver en la India, porque Buda nace en la India. Entonces, en esta época, durante la dinastía Shu, van a vivir Confucio y Lao Tse. Después van a seguir la dinastía el Qin. Los Qin, ¿quiénes van a ser? Los que van a unificar los reinos autónomos. El primer emperador Qin, Shi Huang, al que lo vimos, ¿no? Al que todo hacía muy lento, ¿no? Instituyó un imperio centralizado basado en una burocracia no hereditaria. ¿Qué significa? Que los funcionarios públicos no heredaban los cargos en los cuales iban a trabajar, sino era el mejor ocupaba ese cargo. Al ver que su poder corría peligro, los nobles opusieron resistencia a la centralización. Se produjo entonces luchas internas que causaron la decadencia de la dinastía. Miren los Qin, ¿no? Entre el 221 y 207 a.C., ¿no? Después va a venir la dinastía Han, 207 a.C. hasta 220 después de Cristo. Consiguió enfrentar los conflictos con la nobleza, administrar un territorio cada vez más grande y combatir los ataques de los pueblos mongoles. Promovió un importante desarrollo cultural, la expansión del territorio y la apertura de la ruta de la seda. Ya vimos lo que era la ruta de la seda y la importancia y por qué se le llamaba seda. Bien, entonces vemos acá están cada una de las dinastías. Primero van a aparecer la dinastía en orden temporal, la dinastía de los Shan, que está con color naranja. Miren en dónde va a estar ubicado, ¿no? Los Shan acá en este sector. Después van a venir la segunda dinastía, temporalmente hablando, la de los Shu. Miren, va a ampliar un poco más el territorio. Poco a poco las dinastías siguientes van a ampliar el territorio de la China antigua. Después van a venir la dinastía de los Qin. Miren cómo sigue ampliando hasta la Manchuria, ¿no? Y al final la dinastía Han. Miren cómo se va a extender la dinastía Han. Todo este sector es de la dinastía Han hasta Corea, ¿no? Y también vemos la Gran Muralla, por dónde se va a hacer. ¿De quién se querían distanciar? De los bárbaros del norte, los mongoles, que son tribus bárbaras, que le decían los chinos, pero que van a tener una importancia sideral en la historia de la humanidad. Ya lo vamos a ver cuando estemos en segundo y tercero de secundaria, ¿no? Bien, entonces estamos en los Han. Ya hemos visto el desarrollo histórico, la evolución histórica, la organización política.
La organización sociopolítica china se va a caracterizar por la aceptación irrestricta del orden establecido. Lo que dice el emperador es ley hasta la fecha de hoy. Lo que dice el Politburó del Partido Socialista es ley, así como el culto de los antepasados y el apego a las tradiciones. La organización era patriarcal, ¿no? El padre, la figura del varón, y jerarquizada, es decir, estaba muy delimitada por distintos estamentos sociales. Eso significa que la autoridad era vertical y se basaba en la total obediencia a los superiores. No podía objetarse nada que dijera el superior. A la cabeza de esta sociedad se va a encontrar el emperador, cuya autoridad era absoluta y teocrática, ¿no? Porque él era hijo de Dios. A continuación se van a encontrar la nobleza y los mandarines. ¿Quiénes eran ellos? Los mandarines eran los funcionarios letrados que controlaban el gobierno, la hacienda y a veces el ejército. Los grandes señores rurales eran especialmente influyentes en el interior del imperio. Ellos imponían la autoridad a las comunidades aledañas y asentaban en torno a sus palacios mediante un sistema similar a la que se impondría en Europa durante la Edad Media, ¿no? Entonces, para entender cómo eran estos señores rurales de la Edad Media, vamos a tener que esperar hasta que veamos el feudalismo, para que veamos cómo era el sistema de relaciones. Pero recuerden el emparentamiento entre sistemas. En un nivel social inferior se va a encontrar los comerciantes y artesanos, que si bien no eran numéricamente significativo, van a destacar por el nivel artístico de su trabajo, ¿no? Finalmente, una gran cantidad de campesinos y esclavos, quienes trabajaban la tierra cultivando cereales. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra o gente que no pagaba sus deudas. Si no pagabas tu deuda, te convertías en esclavo. La arquitectura, ¿no? La arquitectura, para entender la gran arquitectura, la muralla china, así como cuando estudiamos la arquitectura de Egipto vemos las pirámides, ¿no? Entonces, para entender la arquitectura china, vamos a estudiar, tenemos que saber lo de la muralla china. La mayoría de las edificaciones chinas estaban construidas con... Perdón, chicos, se me cortó el video, ¿no? Se me fue el internet, estoy teniendo problemas con internet estos días. Vamos a seguir, nos habíamos quedado en la Gran Muralla, ¿no? Sigamos. Entre las más importantes se encuentra el Ting. ¿Qué era el Ting? Un palacio o templo en forma cuadrangular con amplios techos y aleros grandes sostenidos por columnas. Recuerden que madera va a ser la arquitectura, cómo se va a construir en la China. Aparte del Ting, también tenemos el Ta. El Ta es una torre pagoda. ¿Qué es una torre pagoda? Formada por cuerpos superpuestos con alero. No obstante, la arquitectura china es conocida principalmente por la Gran Muralla, una enorme estructura construida entre los años 221 a.C. y 1644 después de Cristo, para servir como defensa ante las invasiones de los pueblos mongoles del norte, ¿no? Los mongoles es un pueblo que lo vamos a encontrar a través de toda la historia, tienen una gravitación importantísima. A pesar de que su desarrollo cultural no es tan importante, eran grandes guerreros. Por eso los vamos a estudiar, pero a partir del segundo de secundaria. Los inventos. Los chinos diseñaron inventos que son utilizados hasta el día de hoy. Van a crear la brújula. Sin ellos ni siquiera hubiesen podido llegar los europeos a América, que fue construida luego de observar que las agujas magnetizadas indicaban al extremo de nuestro planeta, ¿no? Al extremo norte de nuestro planeta. También idearon un sismógrafo que registraba hasta el más leve movimiento de la Tierra. Otros inventos importantes van a ser el papel, la pólvora, empleado para juegos artificiales, no como nosotros que lo empleamos para la guerra, el reloj de arena, la porcelana y la seda. Mire, todos los inventos que nos van a aportar la China al mundo. La religión y la filosofía, lo vimos en el video. El pensamiento chino clásico ha estado fuertemente influenciado por dos grandes maestros. Lao Tse, que va a ser el padre del taoísmo, ya lo explicamos, y Confucio, que va a ser el padre del confucianismo. ¿Quién era Confucio? Lo vimos en el video. Un reformador religioso, filósofo y poeta. Su doctrina, el confucianismo, no es exactamente una religión, sino una guía para la conducta humana, inspirada en el orden natural y en una moral centrada en la moderación, rectitud y equilibrio. Después sigue Lao Tse, ¿no? Del taoísmo, fundador del taoísmo. Sustituyó
sostuvo, perdón, que el hombre debía vivir en completa armonía con la naturaleza, razón por la que practicaba el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es retirarse a un lugar en donde solamente haya cosas naturales. La naturaleza, no es un regreso a la naturaleza, es alejarse de la civilización. Las tradiciones chinas se van a centrar en la familia, el respeto hacia las personas mayores, por eso el culto a los antepasados. Estos principios van a modelar las costumbres culturales de los chinos. Esto es todo lo que tenemos que ver para lo que interesa para China en primero de secundaria. Y quiero que veamos algunas cosas de la India. Bien, también quiero hacer, así como hicimos lo de China, quiero que veamos un video de la India. ¿Dónde está el video de la India? Aquí está. El río Indo y el río Ganges. El río Indo recorre todo el subcontinente de la India, desde las altas cumbres de los Himalayas hasta su desembocadura en el Océano Índico. A las orillas de este río, hacia el año 2500 a.C., ya se habían desarrollado grandes ciudades que se convirtieron en centros de riqueza, refinamiento y poder. Pero en India existe otro río muy importante, el Ganges, cuyas fértiles llanuras fueron paulatinamente tomadas por olas migratorias de pueblos que provenían del centro del continente europeo. Esta enorme cantidad de gente hablaba un idioma nuevo, el indoeuropeo, y se establecieron allí formando nuevas ciudades. Bueno, nuevas es un decir, ya que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Esta mezcla entre la gente que ya estaba y la gente nueva... Ah, ya deja de decir nueva, que son más viejos que estos botines de mi abuelo. Tienes razón, Pipo. Bueno, toda esta mezcla de gente dio origen a la civilización védica. Con su nuevo idioma, estos se dedicaron a poner por escrito los miles y miles de cuentos sobre sus dioses en unos libros esenciales llamados los Vedas, y lograron darle forma a la religión más antigua del mundo, el hinduismo. El hinduismo. Los indios percibían al universo como un espacio inmenso de dimensiones indescriptibles y compuesto por una sucesión de ciclos de duración variable. Para ellos, un kalpa, es decir, un día y una noche en la vida del dios Brahma, equivalía a 8 millones de años de los nuestros. Oye, esa es una diferencia muy grande. ¡Ja! ¿Te has asustado? Entonces escucha esto. La mitología de la India es tan infinitamente rica que no hay obra que pueda albergar a todos los personajes que la componen. Y según dicen, tienen por lo menos 33.333 dioses o semidioses. Estos dioses evolucionan, pierden parte de su poder, se disfrazan, se transforman en animales, alumbran a otros dioses y hasta temen a la llegada de la muerte. Pero para simplificar, diremos que los dioses más importantes son 3. Brahma, el creador de todas las cosas. A Brahma no se lo ve jamás, pues está escondido en el vientre de Vishnu. Shiva es un bailarín misterioso que tiene 3 ojos. Uno mira el pasado, otro el presente y otro el futuro. Shiva simboliza la destrucción, pero también es quien golpea el suelo con el pie y toca el tambor para anunciar la salida de Brahma del vientre de Vishnu, quien sentado en una hoja de loto es capaz de crear el mundo en un instante con un soplo. ¡Ja! A eso le llamo yo ser rápido. El tercero es el ya mencionado Vishnu, que es el encargado de mantener el cosmos en su lugar. Así que cuando algún peligro amenaza a la Tierra, Vishnu adopta un aspecto terrenal y desciende entre los hombres para restablecer el orden. Vishnu, en su último aspecto visible, se llamó Krishna, y en una aparición anterior, Rama, que son los protagonistas de las más famosas epopeyas de la India, el Mahabharata y el Ramayana. El sistema de castas. Cuenta la leyenda que los cuentos sobre el origen del mundo fueron revelados a través de las vibraciones musicales del cosmos a unos pocos elegidos. Este selecto grupo de personas fueron llamados Brahmanes. Esa es la música cósmica la que me transmite los secretos del Brahma.
Al ser ellos los únicos en comprender el destino de los hombres, los brahmanes fueron tomando mucha importancia entre la sociedad. Ellos se transformaron en la casta dominante. Pero, ¿qué es una casta? ¿Un grupo de amigos? Un club de fútbol. Un grupo de música cósmica. Bueno, no, es mucho más que todo eso. Una casta era una forma de rotular a las personas desde su nacimiento y para el resto de sus vidas. Cada niño era automáticamente designado integrante de la casta en la que había nacido y debería cumplir con ese rol el resto de sus días. Si uno nacía en una familia de brahmanes, sería sacerdote y tendría muchos privilegios, pero jamás podría ser guerrero, que era la segunda casta en importancia. Ellos, los kshatriyas, serían fuertes y valientes, pero jamás podrían ser otra cosa que guerreros. Ni siquiera podrían enamorarse de una niña perteneciente a otra casta. ¿Qué digo enamorarse? Ni siquiera podrían sentarse a conversar con ella. ¡Oh! La tercera casta era la de los vaisayas, que eran los agricultores, artesanos y mercaderes. Y en último lugar, los sirvientes, llamados sudras. ¿Creen que lo peor era nacer sirviente? Bueno, no. Lo peor era ser un paria, que era una persona que no pertenecía a ninguna casta y estaban destinados a hacer los trabajos más desagradables. Los parias no podían beber de las mismas fuentes de agua que los demás y nadie podía ni tocarlos a ellos ni tocar su sombra. Si eso pasaba, esa persona sería contaminada y debería purificarse. La reencarnación. El sistema de castas que existía en la India hacía que las personas sintieran casi desprecio por la vida de personas de castas inferiores. Pero, ¿por qué existía este régimen tan estricto? ¿Cómo podían aceptar destinos tan extremos por el tan solo hecho de haber nacido en una familia u otra? Es que para los indios, la vida era un mero estado pasajero entre una vida pasada y otra por venir. Ellos estaban seguros que cuando los alcanzara la muerte, su alma se reencarnaría en otro ser vivo. Cada vida, entonces, era tan solo un paso más por estos constantes ciclos de renacimientos. ¡Ja! No crean que cualquiera sería capaz de reencarnarse en lo que quisiera. Estos ciclos de renacimientos estaban regidos por la ley del karma. El karma de una persona es algo así como un bolso que cuelga de sus hombros. Cada mala acción o cada intento por ir en contra del destino señalado equivale a poner una pesada piedra en este bolso. Si al llegar la muerte el bolso es liviano, significa que se ha comportado correctamente. Entonces, podrá renacer en un nivel superior, como por ejemplo, en una casta más elevada. Si por el contrario el bolso fuera muy pesado, un hombre podría descender a la condición animal o todavía más abajo. Nacer paria era un castigo por haber tenido mal karma en la vida anterior. De ahí la aceptación al riguroso sistema de castas y la imposibilidad de escapar jamás en el curso de una vida de ese destino. El camino de la iluminación. En el año 563 a.C., nació en India un hombre que trajo una nueva perspectiva, y sus ideas ayudaron a mucha gente que sufría el desprecio de las castas superiores. Ese hombre se llamó Siddhartha Gautama, pero con el tiempo se convirtió en Buda. El joven Siddhartha era el príncipe heredero de un pequeño reino. Su padre, que lo amaba tanto, no quería que él conociera el sufrimiento. Para ello, lo aisló en un maravilloso palacio rodeado de placeres, sirvientes y música encantadora. De esta forma intentó ocultarle la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero Siddhartha sospechaba que había más en la vida que esa lujosa prisión, y como era un muchacho inquieto, comenzó a escabullirse del palacio. La primera vez que salió, vio a un hombre viejo y encorvado. Otra vez vio a un enfermo, y en la tercera ocasión vio a un muerto. Entonces, afligido y consternado, ya no quiso regresar a la vida de fantasía que le habían preparado.
y abandonó toda su riqueza para meditar sobre el sufrimiento de la gente en este mundo. Siddhartha se internó en la selva y vivió como un ermitaño tapándose con ropas haraposas, completamente afeitado y sin casa donde pasar la noche. Al igual que otros ermitaños de la época, Siddhartha se sentaba en algún lugar alejado con las piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Casi no respiraba y comía lo mínimo indispensable. Así permaneció durante horas, días, semanas, meses y años, despojado de toda satisfacción material. Siddhartha meditó con más profundidad que ningún otro hombre, hasta que un día sintió una luz interior y marchó a anunciar su gran descubrimiento. Desde ese día cambió su nombre a Buda, que quiere decir el iluminado. Todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si logramos dejar de desear, entonces también dejaremos de sufrir. Un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo, y cuando lo alcance la muerte, ya no necesitará renacer en otra cosa, sino que su alma permanecerá en el nirvana, donde no existen los sufrimientos ni los padecimientos, logrando un estado de felicidad absoluta. La expansión del budismo. En el V siglo antes de Cristo, la India cayó en manos de invasiones extranjeras. Primero fueron los persas bajo el mando de Ciro I, y 200 años más tarde, en el año 327 a.C., los griegos al mando de Alejandro Magno se lanzaron a la conquista. Chandragupta fue el primer rey indio en recuperar todos los territorios ocupados y hacer de India un gran y único imperio. Pero fue su nieto llamado Asoka quien tendría reservado un lugar más importante en la reconstrucción de su país. Resulta que en el 9º año de su reinado, su ejército conquistó de manera brutal y sanguinaria la ciudad de Kalinga, liquidando a más de 100,000 personas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la atrocidad a la que había sometido a su pueblo. Asoka decidió convertirse al budismo y en vez de seguir derramando sangre, dedicó su reinado a esparcir paz y tolerancia por toda la región. Durante su época, se hicieron muchas obras para mejorar la situación del pueblo, desde lugares sombreados para descansar y pozos de agua para refrescarse en los días de calor, hasta hospitales para estudiar las bondades de las plantas para curar enfermedades. Asoka gastó casi todas las riquezas de su reino en la construcción de templos para difundir las enseñanzas de Buda. De este modo pacífico, Asoka se convirtió en uno de los reyes más recordados y la antigua India recuperó el curso natural de la paz. La llegada del Islam. Bien, igual que con China, esta parte ya corresponde a segundo de secundaria, ¿no? Lo que acabamos de ver son los orígenes de la civilización y sus principales características en relación a lo que tengo programado para este año. Hemos visto el espacio geográfico, algo del desarrollo histórico, su sistema de castas y su religión y filosofía, que son las cosas importantes para entender de la civilización china. Otro mundo, como hemos visto, ¿no? Totalmente distinto a lo que nosotros podríamos entender como nuestro propio mundo. La civilización india es una de las más antiguas del mundo, así como una de las más cautivadoras y místicas que existen en la actualidad. La India es una gran mezcla cultural, una fusión de elementos de otros pueblos que se ve reflejada en el aspecto religioso y artístico, ¿no? No es un país que tiene una sola vertiente, ¿no? Son muchos pueblos que se han juntado en esta península, que es la península del Indostán, y que conviven ahí. Lenguas, historias, culturas, dioses, religión, todo convive ahí. No es el segundo país más poblado del mundo, el primero es la China en la actualidad, el segundo es la India, más de 1.000 millones de habitantes, 1.200 millones de habitantes, una locura. El Perú tiene 33 y no podemos. El espacio geográfico. La civilización india surge en Asia, en una península a orillas del Océano Índico. El mar Arábigo, y acá está el Océano Índico. La península del Indostán, ¿no? La presencia de múltiples ríos, en especial el Ganges y el Indo, favorecieron la actividad agrícola y con ello el avance cultural, ¿no? De un lado está el Ganges y del otro lado está el Indo, ¿no? Entonces son civilizaciones, lo que les decía, civilizaciones fluviales, que van a nacer a las orillas de los ríos, ¿no?
Sí, desarrollo histórico. Hacia el tercer milenio, miren, milenio antes de Cristo, 5 milenios, en el noroeste de la península de la India va a florecer la llamada civilización del Indo. Es la primera civilización de este lugar. Esta cultura se desarrolló alrededor de los centros urbanos de Harappa, Mohenjo-Daro y Dholavira, ¿no? Miren, acá están. Mohenjo-Daro, Harappa. Bien, a partir del año 1750 a.C., la civilización del Indo, esta civilización, la primera en llegar a la India, la primera en florecer, se va a extinguir. Se cree que va a ser debido a tribus de origen ario procedentes de Irán. Del Asia, ¿no? Van a venir tribus y van a hacer desaparecer esta civilización. O las continuas inundaciones y cambios climáticos que dificultaron cada vez más la agricultura en la región. Las tribus arias formaron reinos independientes gobernados por un rey sacerdote. El rey sacerdote se le llamaba Raja. A este periodo se le conoce como época védica, ¿no? Esta es la época Veda, ¿por qué? Por los Vedas, en honor de sus libros sagrados, los Vedas. Se caracterizó porque en él empezó a organizarse sistema de castas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver y lo hemos visto en el video, cómo se dividen, cada uno nace en una casta y sigue en él toda su vida, y se completa porque después se reencarnará en una siguiente vida. Posteriormente, la India va a sufrir el fraccionamiento y la diversidad. Hacia el año 540 a.C., el reino Magadha se impuso sobre los demás y va a lograr el control político de la región. Sin embargo, en el 327, los estados indios se van a enfrentar a la invasión de Alejandro Magno. Lo vamos a ver en las siguientes clases cuando analicemos la cultura griega, ¿no? El helenismo, lo que va a dar origen a la formación del Estado como el reino greco-bactriano, cuya cultura va a ser una síntesis de las tradiciones griega e india. Miren la época, 327 a.C. Luego de este periodo, el imperio Maurya fue el primer estado que va a lograr unificar la India. No obstante, el imperio no resistió los movimientos políticos y religiosos que buscaban autonomía. Se originó entonces un nuevo proceso de crisis. Bien, entonces, la sociedad de castas. ¿Qué es una sociedad de castas? Desde la llegada de los arios a la región, se desarrolló un sistema social basado en castas. Según la religión hinduista, Brahma, el dios creador, determinó la existencia de estas castas según el mayor o menor grado de perfección espiritual del ser humano. La división era rígida. Cuando se nacía en una, era imposible cambiar a otra. También se prohibía el matrimonio de individuos de diferentes castas. ¿Por qué? Porque están pagando algo. Cada uno nace en una casta porque está pagando algo que hizo en la vida pasada, el karma. Había 4 castas: los brahmanes, que eran los sacerdotes; los kshatriyas, que eran la nobleza guerrera y los gobernantes; los vaisyas, que eran los comerciantes, artesanos, agricultores; los sudras, que eran los sirvientes y esclavos; y al margen de todos ellos se encontraban los dalits, los parias, ¿no? Que eran los puros o los intocables, no se les podía tocar. Avances culturales. Casi todas las manifestaciones culturales de la India se encuentran en estrecha relación con la religión. El valor literario, religioso y jurídico de sus libros sagrados, los Vedas, ejerció una gran influencia en el arte y la ciencia. La arquitectura. Los indios se identificaron, entonces, los Vedas. ¿Qué eran los Vedas? Los libros sagrados de la época védica, de las tribus arias que van a llegar desde Irán y van a eliminar la civilización del Indo. Estos libros sagrados van a tener influencia en el arte y en la ciencia, pero no tan solo ahí, ¿no? También con, inclusive, las leyes. En la arquitectura, sus edificios emplearon templos y palacios ricamente adornados con motivos fantásticos o alusivos a divinidades, ¿no? A los dioses con un montón de brazos, los deben haber visto, con el ojo en el centro. Destaca su monumentalidad y originalidad, así como la riqueza de sus relieves, esculturas y pinturas. En la ciencia eran buenísimos matemáticos. Van a desarrollar un conocimiento astronómico muy avanzado que respondía a la necesidad de establecer calendarios para los ciclos agrícolas. ¿Por qué? Porque son civilizaciones agrícolas. Ya hemos dicho dónde se desarrollan, por eso era indispensable que conocieran los ciclos en los cuales se sembraba y cosechaba.
celebraciones de fiestas sagradas. Además, van a lograr grandes avances en matemáticas. Crearon el sistema de numeración decimal, que es el que nosotros usamos, los números arábigos y el concepto de cero. No tenían antes como un número el cero es vacío. Recién ellos van a emplearlo, lo cual facilita hacer operaciones matemáticas. Religión y filosofía. En la India existen diferentes formas religiosas coincidentes con su fin último, que es el descubrimiento de la verdad, de lo absoluto. Ese es el fin de la religión para ellos. Las más antiguas van a ser hinduismo o brahmanismo, perdón. Ya hemos visto en el video lo que era. Su doctrina está contenida en los Vedas. Brahma es el Dios único y eterno, el creador. En él se acogen todas las divinidades existentes. Otros dioses van a ser Vishnu, Dios conservador y guardián del mundo; Shiva, Dios devastador que trae destrucción de la creación para que todo pueda ser creado nuevamente. Es circular, ¿no? La concepción del universo es singular. Se destruye y se vuelve a crear innumerables veces. Los hindúes tienen como creencia central la reencarnación. Eso significa, por ejemplo, que si una persona ha tenido una vida impura, su ser reencarnará en otro de inferior jerarquía. Para evitarlo, la persona debe purificar su alma con oraciones, ritos y meditaciones, así como ponerse en contacto con Brahma a fin de liberarse y unirse con la divinidad. No es el yo, sino es el todo. El budismo. ¿Qué es el budismo? Sistema religioso monástico, basado en igual ascetismo, igual que como veíamos las religiones de la China, el confucianismo y la meditación. Fue fundado por Siddhartha Gautama, después llamado Buda. Todos los hemos conocido ese panzoncito que dice de agarre la barriga para que te dé plata, en el siglo VI antes de Cristo. El budismo surgió como reacción a la rigidez y jerarquía de los privilegios del hinduismo. Siddhartha Gautama fue un príncipe que, insatisfecho con la riqueza que lo rodeaba, decidió abandonar su palacio para marchar por los caminos de la India. Se dedicó entonces a predicar el ascetismo y la indiferencia de los bienes terrenales. No es lo material lo importante, es lo espiritual, porque eso te lo llevas para la siguiente vida. A quienes no se sentían capaces de tal renuncia, les aconsejaba ejercitar la bondad. La modestia y la indulgencia, no puedo dejarlo todo. Entonces sé bueno, ¿no? Sé bueno, sé modesto y perdona a las otras personas. Es bien interesante, como le digo, para mí es mi civilización favorita. Cuando uno la lee, te quedas con la boca abierta. Bien. Ahora quiero que veamos, no, es lo mismo, ¿no? La tarea. No, la tarea está acá. ¿Dónde está la tarea? Perdón, pero aquí está la tarea, ¿no? Esto está, todo está en lo que les estoy enviando, y también les estoy enviando cuando les piden documento, estoy enviándole en la siguiente hoja los documentos a los que hacen referencia. El espacio chino, ¿no? ¿Qué se necesita? Mares, ríos, mesetas, desiertos, para que vean cómo estaba ubicado China. Dónde estaba el recorrido, el recorrido de la muralla, pinta, según la leyenda, el dominio de las dinastías que gobernaron. Lo hicimos en el video, ¿no? Cada una era superior a la otra. Y responden las preguntas. Después, sobre el sistema social, sistema político social hindú, ¿no? Acá dicen parejas, tiene que ser individualmente. Trabajamos todo este año individualmente, ¿no? Importancia de los inventos chinos y completen el cuadro. ¿Qué invento chino es este? ¿Y cuál es este? ¿No? ¿Y cuál es su importancia? Después, los guerreros terracota, lean el documento para que puedan responder esta pregunta. Y la pirámide social china, ¿no? ¿Por qué se dice que era una sociedad patriarcal y jerarquizada? Tienen que completar la pirámide, ¿no? Esto ya lo saben hacer. ¿Y qué era la ruta de la seda para la civilización china? También lo vimos inclusive en el video, pero hay un documento para que lo puedan completar. El siguiente es sobre la civilización india. Igual, análisis de mapa, esto lo hacemos. Acá, línea de tiempo sobre las distintas comparadas, sobre las dinastías indias y las dinastías indias, la historia china, la historia de la China y la historia de la India comparadas, ¿no? Completen. Ahí tienen el grafiquito para hacerlo. Luego, sociedad de castas. ¿Qué significaba pertenecer a una casta?
qué determinaba la ubicación de la persona dentro de la casta y por qué se mantiene en la India hasta el día de hoy. Investigación, ¿no? ¿Por qué siguen hasta el día de hoy? Religión. Sobre la información, religión y filosofía, completen esto. El hinduismo, que era la religión de la China, de la India, contra el budismo, que va a ser de la China, ¿no? ¿Quién era su fundador? ¿En qué estaba basado? ¿En qué creían? Bien, define los datos en términos de tu cuaderno Reencarnación, Meditación y Buda, ¿no? ¿Qué es cada uno de estos conceptos? La imagen de la página 72 y completa el cuadro, ¿no? El capitel de Sarnath. Y por último, la religión de la India, leen esto y completan la ficha de análisis. Y esto de aquí, el manejo de los recursos hídricos en nuestra localidad, esto no es necesario, pero esta parte sí, ¿no? Comprueba tu respuesta. No, esto yo se lo corrijo, no se preocupen. Complétenlo, por favor. Procedencia del pensamiento, mensaje que se quiere transmitir. Eso es toda la tarea del día de hoy. Espero que les haya servido para comprender el tema. Les mando un afectuoso saludo, chicos. Y nos vemos la semana que viene con Grecia. Nos vemos.